Buenas tardes, buen pomeriggio. Mi nombre es Marco Franzoso. Le doy la bienvenida a esta segunda jornada de la Settimana de la Lingua Italiana en el Mundo, organizada por la Cátedra de Italiano y la Cátedra de Literatura Italiana y Francesa de la UNL y patrocinada por el Consulado Italiano de Rosario. Como mencionamos ayer, la Settimana de la Lingua es el evento más importante a nivel mundial de difusión de la lengua y literatura italiana y cultura italiana. Y este año tiene como tema central la sostenibilidad, o sea, la sustentabilidad. Ayer tuvimos dos intervenciones interesantes, muy interesantes, que podrán encontrar en YouTube, a cargo de la profesora Graciela Rizzi y el profesor Alfredo Luzzi, ambos catedráticos y ex catedráticos de la Universidad de Macerata. Y además, este año la Settimana de la Lingua coincide con el centenario del nacimiento de Italo Calvino, uno de los escritores italianos más relevantes del siglo XX y quizá uno de los más conocidos en todo el mundo. Así que con la profesora Crolla decidimos unir el tema de la sustentabilidad con el homenaje a este gran intelectual italiano. Parto de la premisa que yo no soy un especialista de Calvino, pero sí un lector, y a partir de esto haré una breve introducción a la vida, a la obra del autor, y trataré de explicar brevemente por qué podemos considerarlo un ambientalista ante litteram o un precursor del ecologismo. Italo Calvino nace en 1923, por eso estamos cumpliendo los 100 años de su nacimiento. Nace en Cuba, donde sus padres vivían y trabajaban como agrotécnicos. A los 3 años, la familia regresó a Italia, a San Remo, donde el futuro escritor asiste a la escuela. Eh, Después de la Segunda Guerra Mundial, al terminar la Segunda Guerra Mundial, participa en la guerra partisana, en la resistencia, una experiencia que dejó una huella en sus primeras obras que podemos considerar neorrealistas. Después de la Segunda Guerra Mundial, se une al Partido Comunista Italiano y se inscribe en la Facultad de Letras en Turín. Mientras tanto, publicó algunos cuentos en revista y colaboró con la editorial Einaudi, donde entra en contacto con los principales escritores de la época y empieza a publicar sus primeras novelas. A final de 1960 se traslada a París, donde comienza a relacionarse con el grupo de escritores de Oulipo, que marcarán su cambio hacia una literatura más experimental. Calvino muere repentinamente en 1985, mientras estaba trabajando en Le Lezioni Americane, una serie de conferencias que debía dar ese año en Harvard, pero que se publicaron solo de manera póstuma. Su obra, como mencionamos, abarca desde novelas a relatos, desde la resistencia hacia un experimentalismo literario, al que el escritor llega en sus últimas décadas. Aunque principalmente es autor de relato y novela, Calvino también se interesa en el mundo del teatro, del cine, de la música, del cómic y del arte y la cultura en general. Así que de manera muy o quizá demasiado esquemática, voy a dividir su obra narrativa en tres fases. La primera fase, que podemos llamar neorealista, en la que Calvino, igual que muchos otros escritores de su generación, comienza su carrera narrando la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y de la resistencia. Por lo tanto, se puede identificar esta primera fase neorealista, aunque ya en esa época se notan algunas características peculiares de su poética. Eso se puede notar en su primera novela, El sentiero de Nidi di Ragno, donde Calvino decide mostrar
la resistencia, desde la perspectiva de un niño. La segunda fase, que podemos llamar de la literatura fantástica y del boom económico, corresponde más o menos a los años 50, o sea, al posguerra, años en los que Calvino da un giro hacia la literatura fantástica, que se materializa en la trilogía llamada I nostri antenati, donde Calvino combina elementos fantásticos con el contexto histórico y social. Las novelas que componen la trilogía son Il Visconte di Mezzato, del 52, Il Barone Rampante, del 57, e Il Cavaliere Inesistente, de 1958. Al género de literatura fantástica también se pueden agregar los relatos publicados en Las Cosmocómicas y T con Zero, y también Marco Baldo. Al mismo tiempo, Calvino había también trabajado en la recopilación de Le Fiabe Italiane, que se publicaron en 1956. Sin embargo, no hay que olvidar que en esos años Calvino militaba activamente en el Partido Comunista Italiano y escribió muchos artículos comprometidos y obras literarias que describían la Italia del posguerra y el cambio de paradigma debido al boom económico. Destacamos la speculazione edilizia, la nuvola di smog e la formica argentina e la giornata di uno scrutatore. La tercera fase de la narrativa calviniana podemos llamarla más experimental o metaliteraria, y corresponde a la segunda mitad de los años 70, cuando Calvino entra en una nueva fase considerada quizá la más original y donde se dan las novelas que quizás más circularon afuera. La notoriedad de estas obras se debe a su carácter experimental, que quizá tiene mucho que ver con la relación con los escritores franceses del grupo Oulipo y una influencia fundamental de Jorge Luis Borges. A esta fase corrisponden las novelas Il castello dei destini incrociati, Le città invisibili, C'è una notte d'inverno un viaggiatore e Palomar. Entre sus trabajos de ensayo destacamos especialmente las ya mencionadas Lecciones Americane, 6 conferencias en las que Calvino debía haber impartido en 1985 en Harvard, pero se murió antes. Y el subtítulo del libro póstumo es 6 propuestas para el próximo milenio. En estos ensayos, Calvino identifica las características que debían, según él, tener la literatura del nuevo siglo. Así que podemos decir que la vida y la obra de Calvino se cierran con una mirada hacia el futuro y una atención hacia los desarrollos del mundo y la cultura que, de hecho, había acompañado el escritor durante toda su vida. En esta preocupación hacia el ser humano en su entorno, o sea, esta preocupación es lo que de hecho nos permite definir a Calvino como un precursor del ambientalismo o del ecologismo. De hecho, en las obras de Calvino, el entorno natural se destaca frecuentemente por su naturaleza híbrida, resultado de los procesos de modernización e industrialización que se desencadenaron en Italia después de la Segunda Guerra Mundial. Estos cambios marcan un movimiento dialéctico que combina conservación y degradación. El enfoque en el componente artificial de la naturaleza niega una visión idílica de los paisajes naturales,
Esta perspectiva se puede considerar como una conciencia ambientalista, es decir, representaciones de una naturaleza inestable, frágil y sujeta a la corrupción del ser humano. La degradación del entorno natural se relaciona con un contexto político, histórico y económico específico, que es el de la posguerra y del boom económico, que también influye en un cambio en el panorama existencial y social del ser humano en la Italia de ese periodo. La relación sobre la ruptura de los equilibrios naturales se refleja en la vida humana, con un creciente malestar en el contexto de la sociedad industrial. El malestar existencial y ambiental son aspectos relacionados, con una matriz común. El tríptico que después la profesora Crolla quizá profundizará, es un tríptico de relatos de los años 50, que está formado por La formica argentina, La especulación edilicia y La nuvola di smog. Cumple un papel central en el análisis de la relación entre ser humano y naturaleza. Otro protagonista de los relatos de Calvino que busca desesperadamente su lugar en la ciudad industrializada es Marco Baldo, atrapado entre la nostalgia de la naturaleza primitiva y la alienación de la vida urbana. Marco Baldo es un hombre atrapado entre las realidades de la ciudad y los deseos de la vida en el campo. Un personaje que aspira al idilio, pero que no puede alcanzarlo. Y la ciudad industrial que vemos en Marco Baldo y en la nuvola de smog no solo está contaminada, sino también plagada de basura, un problema que también se encuentra en algunas de las ciudades imaginarias descritas por Marco Polo al emperador Kublai Khan en Le Città Invisibili. El catálogo de ciudades invisibles, ciudades imaginarias que Marco Polo relata al emperador Kublai Khan, se origina a menudo en los deseos y los miedos del hombre contemporáneo y converge en la creación de espacios imaginarios similares a la ciudad industrial de la nuvola di smog. Calvino, para cerrar, en Le città invisibili, lleva a cabo un análisis extremo del proceso de urbanización y la creación de ciudades dispersas que ya había modificado profundamente el paisaje italiano en los años 70. Cierro con una cita delle elezioni americane, donde Calvino propone para un futuro una perspectiva que abandone el centralismo del escritor, o sea, del ser humano, a favor de una visión más amplia que incluye la naturaleza y los objetos inanimados en el diálogo umano y la creazione artistica. Dice Calvino en Le elezioni: ho sempre cercato di raggiungere con l'immaginazione una conoscenza extraindividuale, extrasoggettiva. Siempre he intentado de buscar con la imaginación un conocimiento extraindividual y extra subjetivo. Dejo ahora la palabra a la profesora Crolla, que voy a presentar brevemente. Adriana Crolla es Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia, otorgado por la Presidencia del Estado italiano en 2015. Magíster en docencia universitaria de la UNL, profesora de letras y profesora de italiano, titular ordinaria de literatura francesa e italiana, literaturas germánicas y del Seminario de Literatura Comparada en esta facultad, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL. Es profesora titular transferida de literatura francesa e italiana, traducción literaria y literatura italiana 1 en el profesorado y traductorado de italiano en Wader. Investigadora de categoría 2,
sus áreas de interés son literatura traducida, inmigración italiana, inmigración francófona en la Pampa Gringa, estudios comparados y estudio de migraciones. Es autora, editora y traductora de 21 libros y más de 100 artículos publicados en revistas y libros de Argentina y de más de 10 países extranjeros. Con esto cierro y dejo la palabra a la profesora Frolla. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, buenas tardes, gracias Marco. Buenas tardes a todos. Bueno, hablar de Calvino es siempre... Bueno, antes que nada quiero decir dos palabras sobre vos, Marco, porque nadie te presentó. Y creo que está bien que no, ya que tuviste la amabilidad de presentarme. Marco Franzoso es profesor en la casa, en la cátedra de lengua italiana, está a cargo de Italiano 3, es el primer egresado de la doppia titolazione, un acuerdo marco que tenemos firmado con la Universidad de Venecia. Por lo tanto, tiene el título de la laurea magistrale de Ca' Foscari y el título de licenciado en letras por la UNL. Así que, bueno, para nosotros es un gran placer poder contar con la presencia de Marco en la cátedra y aquí ayudando a aprender mejor su lengua en este medio. Bueno, muchas gracias por la Gracias. presentación. Aprovecho, perdón, para Sí, agradecer a Julio también, que es parte de la cátedra y que nos está acompañando hoy, y ayer también. bueno, sí, claro que sí, Julio. Muchas gracias. Bueno, ya la presentación de Marco dio una idea de elementos muy importantes, tanto de la vida como de la producción literaria de Calvino. Yo quiero agregar, además de lo que ya Marco señaló, en relación con Calvino y su característica o su potencialidad, ¿no es cierto?, ecológica y su relación que es muy visceral con la vida vegetal y con la naturaleza, que de alguna manera lo mamó desde niño porque sus padres eran especialistas en biología. De hecho, su madre fue la primera mujer en Italia en ocupar una cátedra de botánica y su padre era agrónomo, que de hecho, aunque era de San Remo, vivió en varios países centroamericanos y fundamentalmente va a ser en Cuba, donde van a residir sus padres, donde estaban en ese momento trabajando, y por eso el 15 de octubre de 1923 Ítalo nace en Cuba y por eso lleva ese nombre que en algunos momentos le costó algunos problemas porque, bueno, pensaban que era demasiado nacionalista, pero era porque su madre quería recordar su país en el momento en que nació su hijo. Ítalo dijo, el saber de mis padres convergía en el reino vegetal, sus maravillas, sus virtudes. Yo, atraído por otra vegetación, la de las frases escritas, rechacé cuanto ellos me habrían podido enseñar. Sin embargo, repito, eso quedó en su ADN. También tuvo dos tíos médicos, Efisio Mameli y su mujer Anna, que él mismo reconocía, estaban casados, o sea, ambos casados con químicos. Por eso, dijo Ítalo, yo soy la oveja negra, el único literato de la familia. Y también su hermano Mario fue biólogo, y en la juventud del escritor ambos compartirán la labor de sus padres, ya que en Villa Meridiana, o sea, ya en la villa de San Remo, funcionó la sede de la Dirección Experimental de Floricultura y en un campo contiguo su padre cultivaba aguacate. Después de terminar el bachillerato básico, Ítalo se inscribió en la Facultad de Agronomía de Turín, o sea, tuvo un primer impulso de desarrollar estudios en esa área porque su padre era profesor de agricultura tropical en esta facultad, pero no fue más allá de los primeros exámenes e inmediatamente se inscribió en la Facultad di Lettere. Yo voy a ir pasando, creo que se ve la pantalla, ¿no?
de mi PowerPoint, para mostrar, uy, a ver qué pasa ahora que no pasa. Ahí está. Para mostrar algunas imágenes, esta foto de Ítalo me resulta muy sugerente por algunas cuestiones que ya señaló Marco, y es esta duplicidad o esta variabilidad, ¿no es cierto?, que caracteriza su pensamiento, su obra, y también ese relativismo que lo acerca mucho a Voltaire. Acá tienen ustedes algunas fotos, en este caso, foto con su madre, perdón, me pasé, pero estaba tratando de achicar, el hermano mostrando, por ejemplo, unas hojas de una planta tropical, que me resultó también muy interesante porque, bueno, ese mundo tropical, él lo fue, o agrícola, ¿no es cierto?, lo fue, como dije, recibiendo desde su infancia. Aquí con su madre, en la Villa Meridiana, donde hacía sus investigaciones, y un ítalo niño acompañando y recibiendo este saber de su madre. Y aquí vamos entonces a las primeras preocupaciones de Ítalo, que va a mostrar entonces en su literatura. Esto es la costa Ligure, una costa que él empezó a ver afiada por edificios que empiezan a ser construidos en los años 50, y que llega a decir: se diría que los árboles no han podido resistir después que mi hermano partió, y que los hombres han sido presa de la furia de las hachas. Hombrosa ya no existe. Y una foto de la Fiat, la gran fábrica de Torino, que va a ser un ejemplo de ese boom del mundo industrial, del mundo del benessere, del miracolo económico, que va a llevar a tantos italianos, sobre todo del sur, a migrar hacia el norte para convertirse en obreros, atraídos, ¿no es cierto?, por este mundo nuevo de trabajo seguro, pero bueno, que los obliga a adaptarse a una realidad tan diferente a la realidad virginal, natural, a la que estaban habituados. Es así que me interesa recuperar un pequeño ensayo de Calvino de 1958, que fue publicado en el Almanaco Letterario Bompiani, que justamente él llamó La Natura. Lo tengo en italiano, voy a leer algunos fragmentos y se los voy a traducir para que ustedes vean lo que él ya decía en 1958. El tema es la natura y dice: sta per morire. Gli uomini, gli italiani la amano. Non l'hanno mai amata tanto come oggi, e così amandola l'uccidono. Le coste, nei punti più belli e una volta solitari, appunto perché belli e solitari, la gente vuole andarci, fermarcisi, star lì, e sono in tanti a voler questo, non in pochi come una volta. Ottimo segno di indigentilimento generale dei costumi. Così si costruiscono sul mare grandi casamenti come in città, gremiti di appartamenti con la vista a grattacieli, distributori di benzina, locali danzanti con l'insegna di neón. O sea, ya en 1958, Calvino está llamando a una reflexión sobre esta naturaleza que está muriendo, propio justamente porque los italianos la aman. O sea, los italianos inmersos, impulsados por este bienestar, ¿no es cierto?, que da económico, que da el cambio que está sufriendo el país, también empiezan a tener medios para poder adquirir terrenos en los lugares más bellos, en los lugares más plagados de naturaleza. ¿Para qué? Para construir rascacielos, para construir lugares de diversión, para construir casas que den sobre el mar, que tengan la vista maravillosa que tenían en sus lugares de un mundo ya perdido, pero destruyendo ese hábitat
ese orden, ¿no es cierto?, que hacía a la naturaleza incontaminada. En la ciudad, dice, ahora se ven hileras de calles, barrios residenciales, ahora todo se transforma en una llamada hacia el cemento y se promueve un destino a las áreas fabricables, ¿no es cierto?, gracias en las cuales a veces se salva algún árbol. Esto está presentando entonces un concepto que va a desarrollar en varios ensayos y en su literatura el gran escritor que va a ser el maestro de Calvino, Cesare Pavese, que va a ser quien lo va a hacer contratar por el dueño de la casa editorial Einaudi, y va a preparar a Calvino para heredar el trabajo que hacía Pavese, que era el gran lector de esa editorial, y el concepto que toma y que desarrolla Pavese, que está en los textos de Calvino y en el pensamiento de Calvino, es el male di vivere, un mal de vida que está viviendo el hombre de la posguerra, no solamente italiana, en toda Europa. El hombre que empieza a sentirse cada vez más a gusto en el bienestar y en el confort de un mundo cada vez más lejano de la naturaleza, del original y de lo primigenio. No solo por lo que lo obligan a cambiar, sino porque están haciendo un nuevo modo de pensar basado en términos de cambio y de disolución, de movimiento. Por eso, en ese ensayo, él continúa reflexionando y dice, bueno, voy a tratar de traducirlo, me trato de consolar, voy a buscar la naturaleza donde está y me doy cuenta de que no es donde está, sino donde yo quisiera que todavía estuviera. Pero quizás comprendo que ahí donde encuentro la naturaleza intacta, más resplandeciente que en otros lados, no logro encontrar el modo de volver a sentir el placer que tenía antes. Miro el paisaje y pienso, si aquí pasase una autoestrada o si aquí hubiera un buen punto para un bar con una terraza, con los paraguas, no, bueno, ombreloni, bueno, no me sale el nombre en español, para protegerse del sol, un punto panorámico, uno que se pudiera comprar, no digo mucho, quizás 100 metros cuadrados, hacer un palazzo, una construcción expuesto al mar, quizás seis planos, y comprendí cómo son las cosas ahora. A mis ojos, la naturaleza sana, virginal, incontaminada, se disuelve y aparece algo de lo que mañana será inevitable. Comprendí esto, que la naturaleza es mortal, no en los términos en que se presenta como antitética al homo, sino en algo que es frágil, que es irrepetible de recuperar, como es la juventud o los orígenes del mundo. Apenas si he visto un fragmento que está muriendo y es ya como si todo se hubiera perdido. O cada hoja de un prado, cada piedra es un empuje, es un envío ilusorio que la historia nos concede, pero que ya no significa nada. Y luego su mayor y más triste profecía, hoy, para nosotros, verdaderamente comprobada. Todo el mundo se convertirá en esto. Vecchia, le dice a la naturaleza, sei morta, l'uomo è fatto per vivere in scatola e per incastolare l'universo. El hombre está hecho para vivir en una caja y para transformar
al universo, para meter al universo en una caja. La naturaleza, comprobamos a través de Calvino, no termina de morir, pero se ha vuelto loca. Sus ritmos internos han sido totalmente alterados por el hombre, que ya no sabe cómo dominarla. Hoy sí, ya lo sabemos, porque la violencia ejercida la ha despertado y se toma revancha. Revancha que hoy día sufrimos y constatamos y que hace más de 70 años Calvino entreveía y hacía visible en ficciones, entrevistas, ensayos y en textos periodísticos. En todos predominaba la mirada distópica. Es por eso que después de haber pasado y tomado contacto con el doloroso mundo humano vivido durante la guerra y la resistencia, y las lecturas profundas realizadas durante ese tiempo, Calvino emerge con conciencia de su propia vocación. Y luego de entrar a dedicarse a lo que realmente él descubre, ya lo sabía antes, ¿no es cierto?, que es su verdadero modo de vida, que es la escritura, hay un periodo antes de llegar a ese tercer momento, como señaló Marco, que será el esplendor máximo de la palabra hecha literatura. Hay un periodo en que la realidad todavía lo inquieta y lo interpela y que se transforma en un pasaje todavía muy lento del realismo al suprarrealismo, ¿no es cierto? Pero nosotros queremos destacar ese periodo en que, acompañando este ensayo sobre la naturaleza, y mientras escribe las novelas fantásticas de la trilogía de los antepasados, él va tratando de generar algunas imágenes de historias que son realistas y que empiezan como relatos aislados y que luego va, por lo menos dos de ellos, lo va a insertar en 1965 en un libro que se llama Gli amori difficili, los amores difíciles, y que insertan dos relatos, uno escrito en 1952, La formica argentina, y otro escrito en 1958, La núvola di smog. Muy rápidamente voy a hacer alguna mención a estos relatos, pero antes volvemos a las imágenes. Acá tenemos a los padres de Calvino y a una empleada, una criada, en la casa en Cuba. Y acá tenemos algunos de los ejemplos que a mí me interesó para armar esta conferencia, la relación que va a ir teniendo esta mirada de Calvino sobre esa naturaleza que se disuelve, esa naturaleza que se va transformando en especies de collage, ¿no es cierto?, bajo nuestros ojos, en esos espacios reticulados que son las emergencias de estos espacios construidos para las vacaciones o para el goce y que van encerrando, ¿no?, a los árboles, las corrientes de agua, a todo aquello que él alcanzó a disfrutar siendo niño y siendo joven, va a ir transformándose en la manera como el arte va a ir mostrando estos trabajos, podríamos decir, de collage, y estos trabajos también de recuperación de elementos naturales y no naturales en composiciones que den cuenta de esta mixtura y esta especie de trabajo laberíntico que se va haciendo entre la naturaleza, que va tratando de adecuarse a la violencia que ejerce el hombre, y la producción de una cantidad enorme de objetos naturales y artificiales que son hoy en día la polución que nos está condicionando, nos está contaminando las aguas y las tierras, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en un texto, en una edición ya más moderna de estos dos relatos,
la tapa del libro, fíjense que es una recuperación de una obra de Fausto Mellotti, que es un artista que Calvino va a reconocer y va a admirar, y dice, su forma de utilizar materiales pobres y deteriorables, varillas de bronce, soldadas, gasas, pequeñas cadenas, papel de estaño, cartulinas, cuerdas, alambres, yeso, trapos, es el medio más rápido para alcanzar un reino visionario de esplendores y maravillas, como el que conocen bien los niños y los actores shakespearianos. Bueno, ¿qué pasa con esta núvola de smog y la formica argentina? ¿Qué es lo que tienen de común? Las dos, y Calvino lo va a reconocer en un texto más de ensayo, ¿no es cierto?, más tardío, en donde va a decir que se dio cuenta que esos textos que habían sido escritos en momentos diversos, en cierta manera, decían algo que los enlazaba y que, bueno, se los leo en italiano, se los traduzco después, dice l'io mesi insieme perché il modo in cui rappresento la natura in uno e la città nell'altro viene fuori uguale, non meno pessimistico che in questo ultimo libro, e entrambi mi veniva di chiudere su una nota che non era disperata, anche se non consolante. Non una conclusione teorica, questo no, solo una contrapposizione di immagini. È un libro in cui si interroga sulla città, sulla società, con la coscienza della gravità della situazione, gravità che sarebbe criminale passare sotto gamba, e con una continua ostinazione a veder chiaro, a non accontentarmi di nessuna immagine stabilita e ricominciare da capo. O sea, lo que está diciendo en esta reflexión muy posterior a al momento en que suma estos dos textos, primero en la edición del 65, como les dije, de la Gli amori difficili, estos dos los va a poner en un subcapítulo que va a llamar La vita difficile, ¿no? O sea, esto que está diciendo, una mirada no completamente pesimística, pero tampoco consolante. O sea, una mirada que trate de llamar la atención sobre esa situación, sobre la gravedad, porque no mirarlo, no tomar conciencia de eso, sería criminal, ¿no? O sea, esa necesidad de ayudar a los demás a mirar más claro y a no consolarse él con Nesuna y no tratar de llegar o de tratar de consolarse, ¿sí?, con ninguna imagen ya establecida. Y en ese sentido, estar siempre dispuesto a recomenzar. Entonces, la formica argentina, que es la primera que publicó en 1952, ¿sí?, en el número 10 de la revista internacional Botteghe Oscure, va después a aparecer en el 58 en un texto que se llama I racconti, y en el 1965 con La nuvola di smog en Le vite difficili, segunda parte de la segunda parte degli amori difficili. ¿Cuál es la importancia de este cuento? Es un cuento en donde un matrimonio llega a un lugar que es la Riviera de San Remo, de la Liguria, ¿no es cierto?, donde él pasó su infancia y su juventud, y responde a un hecho real. En un determinado momento, en la década del 30, ese territorio fue cubierto de hormigas grandes, las hormigas se llaman Argentina, que son hormigas grandes y que se comían todo. Entonces, acá él cuenta la historia de este matrimonio que viene a vivir y que no sabe cómo combatir esas hormigas, porque viene de un mundo en donde todavía esto no es un flagelo, y los distintos personajes que rodean a este matrimonio le van dando diferentes tipos de métodos, pero ninguno de esos métodos es eficaz. Las hormigas no pueden ser destruidas, no pueden ser controladas, hasta incluso hay un personaje que es como el oficial de la lucha contra las hormigas, como que el gobierno tiene a su vez una oficina, ¿no?, un ente para la lucha contra las hormigas, pero las hormigas
terminan ganando. De todos modos, hay un personaje que es la señora Mauro, que es la señora que les alquila la casa y que en su casa no tiene hormigas, está libre de hormigas. Y entonces ellos le preguntan, ¿cómo puede ser que en su casa no tenga hormigas? Y la señora contesta, las sacamos, las barremos fuera con la escoba. Y entonces le preguntan los personajes, pero ¿cómo puede ser que pueda usted sacarlas? Bueno, dice la señora Mauro, en realidad es porque el terreno, porque nosotros hemos trabajado el terreno y en los lugares sin cultivo se crían millares de hormigas. O sea, esta señora Mauro sería una llamada intertextual al chamán del último momento del viaje del Cándido de Voltaire, que le va a aconsejar a Cándido, il faut cultiver le propre jardin. Es mejor o hay que cultivar el propio jardín. Claro que en aquel momento eso significaba una cosa. Ahora, lo que dice la señora Mauro significa quizás otra cosa, o por lo menos cuáles son las razones que obligan al hombre a cultivar y tener en cuenta el propio jardín. En este caso, le dice la señora Mauro, mantener la casa limpia y trabajar la tierra. No hay otro remedio. El trabajo, solo el trabajo. O sea que los personajes, habiendo comprobado la inutilidad de la lucha y la desproporción de las fuerzas, deciden finalmente irse al mar y ver esa naturaleza todavía incontaminada, todavía no violenta contra el hombre, no desaforadamente eh, eh, desordenada, y comprueban que allí no hay hormigas, que en las orillas del mar está el puerto, están los hombres trabajando, están las barcas meciéndose sobre el mar está calmo, y es gratificante ver cómo cambian de colores la superficie del agua, y esto lleva a la sabia reflexión final de este personaje que ya también está anticipando al personaje de la última novela de Calvino, que es Palomar. Yo pensaba en las distancias de agua como esa, en los infinitos granos de fina arena del fondo, allí donde la corriente deposita blancas conchas vacías, pulidas por por las olas. Perdón. Este personaje, como Palomar, recupera cierto sentido a partir de la observación, a partir de la mirada de lo mínimo en términos macroscópicos, en términos astronómicos. Y este personaje descubre cuál es el verdadero sentido, o sea, no se puede ir contra algo que es ya incontrovertible, pero la sabiduría de la señora Mauro está empezando a trabajar en esta paz que logra encontrar mirando la naturaleza que todavía es posible encontrar en toda su belleza y en toda su potencia. El otro relato es La núvola de Smog, que es un texto donde el problema es justamente la contaminación, la polución, ¿no es cierto?, de la tierra que se va depositando en una ciudad sucia, en una ciudad donde, por supuesto, el desarrollo de la industria está haciendo que todo se cubra de un smog que se haga irrespirable, ¿no es cierto? Y entonces tenemos aquí algunas imágenes que acompañan a esta nueva realidad. Dice il personaggio, e io restavo lì affacciato a guardare per la prima volta dal di fuori la nuvola che mi circondava in ogni ora, la nuvola che abitavo, che mi abitava, e sapevo che di tutto il mondo variegato che mi era intorno, solo quella mi importava. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el personaje en un determinado momento, acompañando a su novia que viene a visitarlo, suben a lo alto
de la colina y desde lo alto ve con toda su claridad esa nube de smog que como una especie de nube azul, etcétera, con toda nitidez está, está puesta, ¿no es cierto?, está allí sobre la ciudad. Esta otra etapa de otra edición de la núvola de smog está también ayudándonos a visualizar esta núvola que en este caso también asemeja a un mar, ¿no? Me hizo pensar cuando lo vi el problema que mencionaba ayer la profesora Ricci del calentamiento global y del agua, del hielo, perdón, que se está derritiendo en la Antártida, que está provocando fracturas en la parte inferior de sostén de los glaciares antárticos y que en el momento en que todo eso se disuelva, va a subir tanto el metro, el mar, que va a someter, ¿no es cierto?, a las ciudades, va a inundar a las ciudades, va a hacer desaparecer a no me acuerdo qué cantidad de kilómetros cuadrados del mundo. Y, por supuesto, gente que va a perder todo y gente que va a morir en esto, ¿no? Entonces, la núvola de smog también puede ser leída como un cuento de anticipación a ese otro problema que ahora nosotros estamos sufriendo, que es el del calentamiento global, que no aparece todavía en los relatos de Calvino. Y otro, otras tapas que también son interesantes, aquí, el que tiene este dibujo como un laberinto tortuoso, quizás un diseño tortuoso, en donde aparecen las formas redondas y las formas rectilíneas para la especulación inmobiliaria, que era otro de los flagelos que estaban empezando a anunciarse, acompañando a esta transformación de la naturaleza a partir de la construcción, ¿no es cierto?, de rascacielos y sobre todo de villas y de lugares de descanso en los lugares más bellos, ¿no?, de las costas y también de la campaña italiana, y este otro texto, este otro diseño que es la tapa de otra cubierta de la nube de smog, que es algo que también genera bastante más escozor que la tapa anterior, ¿no es cierto? A mí me hace también pensar al film Los pájaros, ¿no?, de Hitchcock, en esta certeza que ya hoy sabemos que existe de la naturaleza que se está tomando revancha. Y esto sería la tapa inicial de la ilustración de Marco Baldo, la que tiene estos dibujos que son rectilíneos y que están mostrando algo que es bastante críptico, ¿no? Su lectura. A mí me da la sensación, me da que pensar en, en un espacio ya demasiado rígido, ¿no?, demasiado dominado por la línea, por la rigidez, y ese rectángulo que parece una llave o una puerta o una cerradura, que quizás es lo único que permite al hombre que ha abandonado ese mundo virginal, bello, primigenio de la campaña, para ir a trabajar, para ir a tener un trabajo seguro, pero a pasar a ser esclavo de la ciudad. La ilustración de la derecha es del libro de 1963, con un diseño de Sergio Tófano, que era célebre, ¿no es cierto?, por sus historietas para niños. Y acá también tenemos a un Marco Baldo que observa, ¿no? Parece que en Calvino eh, la propuesta tiene que ver con el mirar, y con el mirar como un trabajo, ¿no?, como decía la señora Mauro. Y acá entramos en el cuento con el que voy terminando. Quiero ejemplificar este proceso de pasaje de Calvino
desde los relatos más realistas a los relatos más marcados por la metaliteratura o la literatura experimental. El cuento es Luna Eñac. Es un cuento que Calvino introduce entre los 20 cuentos que componen Marco Baldo, que fueron publicados en 1963, que trataron de mostrar, como ya dijo Marco, y yo también ya algo dije, mostrar a esa ciudad de Torino, donde Calvino también vivió algunos años, como la ciudad industrializada, caracterizada por cemento, por chimeneas, por humo, por rascacielos y por supuesto con mucho tráfico. En este cuento, que se llama La Luna Eñac, Calvino ha tratado de mostrar no solamente el problema de la tragedia, ¿no es cierto?, del traspaso, de la migración del hombre a la ciudad, sino que también introduce un elemento que es un elemento absolutamente literario, simbólico, sensible, como es la luna. La luna que Calvino en muchos de sus textos recupera y que además también aparece en las reflexiones que va a hacer en las 6 propuestas para el próximo milenio, cuando él trate de desarrollar el concepto de levedad en la literatura y, por supuesto, levedad en la palabra. ¿Por qué levedad? Porque Calvino está pensando en la luna como en una utopía que es dual y que no deja de ser trágica, porque mirando la luna cortada, ¿no?, por ese ñac, el hombre, Marco Baldo, sus hijos, su mujer, van a toparse, van a encontrarse, confrontarse con una topía vivida, con una imaginación, con un mundo onírico y una utopía deseada que ya no puede ser recuperada. Así como la pálida luz lunar es también el reflejo de una no luz, un simulacro vacío de la luz solar, toda utopía es la explicitación de un vacío, de una ausencia, de un silencio preñado de deseos de lo que no es, de lo que no se tiene, pero se desea llegar a ser o tener. Y entonces, estos personajes, que son personajes que se ven confrontados por una necesidad de recuperar esa luna, que era el mundo que le daba sentido a su mundo campesino, se encuentran con que hay un cartel luminoso que se prende y se apaga, y que en ese prenderse y apagarse permite breves segundos, 20 segundos, para ser recuperada la sensación de la noche, de la oscuridad, de la luna y de las estrellas. La notte durava 20 secondi e 20 secondi il gnac. Claro, ellos están queriendo, ¿por qué ñac? Porque el cartel está roto, falta la sigla coñac, y falta una parte del nombre del coñac. Entonces ellos están esperando que vengan a llevarse ese cartel porque está roto, pero lo que va a ocurrir es que van a venir a arreglar el coñac, el cartel, y el cartel, una vez que tenga el nombre completo, Cognac Spivak, ya no van a poder ya ver, y que además va a estar permanentemente prendido, ya no van a poder ver más la noche. Y eso, por supuesto, provoca daños. ¿Cuáles son los daños? Ya lo sabemos, los daños en los animales, en la vegetación, en todo el mundo natural, que tuvo que adaptar su ritmo a un ritmo ya no nocturno, para
el descanso, para la luz natural, sino un mundo donde en este caso, en el cuento de Marco Osvaldo, los gatos dice que lanzan maullidos de amor preparándose para el acopiamiento, para la relación amorosa, pero durante los 20 segundos de oscuridad, y cuando vuelve la luz ya no pueden sentir el mismo impulso amoroso. Lo mismo entre los hombres que se acostumbraron durante siglos al mundo de la oscuridad, del sueño, del descanso, de la recuperación de las fuerzas, están sometidos ahora a formas de iluminación artificial que hacen que cambie también su ritmo, el ritmo circadiano, que es el ritmo que ya nosotros, seres que casi ni tenemos idea de cómo es un cielo totalmente espléndido, sin luz artificial, hemos perdido. Lo mismo pasa con los personajes jóvenes que también se sienten impulsados hacia el amor y no pueden por estos 20 segundos de iluminación que impiden el amor. O sea que ni siquiera el amor es posible en esa realidad. Entonces, la luna se transforma en el símbolo de ese mundo perdido, de ese mundo utópico que es imposible recuperar, pero que la literatura recupera y mantiene. Dice Calvino, quien ama de verdad la luna no se conforma con contemplarla como una imagen convencional, sino que quiere que la luna le diga más. El más grande escritor de la literatura italiana, Galileo, en cuanto se pone a hablar de la luna, eleva su prosa hasta unos grados de precisión, de evidencia y a la vez de rarefacción lírica realmente prodigiosos. Y la lengua de Galileo fue uno de los modelos de la lengua de Leopardi, gran poeta lunar. Él mismo, sabemos, y tendemos, ¿no es cierto?, a pensarlo como un personaje dentro de la historia de la literatura, como un escritor, un personaje lunar. La luna va a ejercer entonces una fascinación sorprendente en Calvino, su presencia es recurrente en sus textos, en las ciudades invisibles hay una ciudad que está relacionada con la luna, que es la Lache, y la Lache, dice Calvino, o mejor dicho, le dice el personaje de Marco Polo, es la ciudad que ha soñado y que invita, ¿no es cierto?, a sus habitantes a soñar con la luna y a mirar la luna, porque la luna da el don de crecer y volver a crecer. Pero Kublai Khan le dice, hay algo que no sabes. Agradecida la luna ha otorgado a la ciudad de Lagash un privilegio más raro, crecer en ligereza. Por eso es entonces, y a partir de esta cita, que yo termino uniendo en esta reflexión que Calvino fue mostrando a lo largo de su producción entre privación padecida y levitación deseada, uno de los ejes que hacen que podamos ver que esa transformación que fue sufriendo su modo de escribir y por ende su modo de mirar y de pensar la literatura y la palabra, en realidad estaba desde el principio, pero fue un trabajo permanente de experimentación hasta llegar a una literatura en que, como la luna, es presencia que marca, ¿no es cierto?, todo lo que es artificial o deshumanizado, pero al mismo tiempo todo lo que tiene que ser revalorizado para luchar contra la pesantez de la vida, la pesantez del vivir, que es algo que, bueno, en los seres humanos ha sido una búsqueda que ha determinado durante mucho tiempo el modo en que nos fuimos pensando. Entonces,
lo que yo les invito a hacer es leer toda esta literatura de Calvino y al mismo tiempo disfrutar de esa última literatura, esa literatura que puede parecer más compleja por la cantidad de procedimientos compositivos, ¿no es cierto?, que Calvino fue adoptando, como una manera de también ayudarnos a pensar que la palabra, la literatura y la palabra parece ser la única herramienta que nos está quedando para poder salvarnos de tanta pesantez que nosotros mismos estamos colaborando en crear. Calvino dijo: tras 40 años de escribir fiction, tras haber explorado distintos caminos y hecho experimentos diversos, mi operación ha consistido las más de las veces en sustraer peso. He tratado de quitar peso a las figuras humanas, a los cuerpos celestes, a las ciudades. He tratado sobre todo de quitar peso a la estructura del relato y al lenguaje. Las imágenes de levedad que busco no deben dejarse disolver como sueños por la realidad del presente y del futuro. En el universo infinito de la literatura se abren siempre otras vías que explorar, novísimas o muy antiguas, estilos y formas que pueden cambiar nuestra imagen del mundo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Fue muy lindo, muy claro escucharte. No sé si alguien de lo presente tiene alguna pregunta, alguna intervención, alguna apreciación para hacer. Tenemos un tiempito para contestar o para ampliar un poco el tema. Yo acá veo todas pantallas negras. Es horrible no ver a la gente. Estoy como en Luna Iñac. No veo la naturaleza. No vicina, lontana. Lontano. Sì, no, tutto buio. Bueno, nadie. Yo me gusta mucho que cierre con La ciudad invisible, porque me parece un poco paradigmático de cómo a través de la reflexión acerca de la lengua y de la literatura y esas realidades utópicas, distópicas que crea Calvino en las ciudades, nos está a menudo contando no solo la, la contemporaneidad, sino que la contemporaneidad suya, digamos, sino también lo que pasaría en unos años. Estaba justamente buscando una cita de una ciudad que me parece que es Leonia, que es muy paradigmática en este sentido, en la que Calvino anticipa lo que se vendría, o sea, una sociedad del consumismo extremo. Acá está, claro, Leonia, que es una ciudad, dice Calvino, la leo en español. La ciudad de Leonia se rehace a sí misma todos los días. Cada mañana la población se despierta entre sábanas frescas, se lava con jabones apenas salidos de su envoltorio, se pone bota flamante, extrae del refrigerador más perfeccionados latas aún sin abrir, escuchando las últimas retailas del último modelo de radio. En los umbrales, envueltos en tersas bolsas de plástico, los restos de Leonia de ayer esperan el carro basurero. No solo tubo dentrífico aplastados, bombilla quemada, periódicos, envases, materiales de embalaje, sino también calentadores, enciclopedias, pianos, juegos de porcelana. Más que por las cosas que cada día se fabrican, venden, compran, la opulencia de Leonia se mide por las cosas que cada día se tiran.
para ceder lugar a las nuevas. Tanto que uno se pregunta si la verdadera pasión de Leonia es en realidad, como dicen, gozar de las cosas nuevas y diferentes, o no más bien el expeler, alejar de sí, purgarse de una recurrente impureza. Y eso me parece muy importante porque Calvino anticipa lo que es el consumismo extremo en el que vivimos ahora. Y otra problemática ambiental que es, va a ser cada vez más grave en nuestro presente y nuestro futuro, que es los desechos y la acumulación eh, extrema, como la acumulación extrema lleva a una incapacidad de, de deshacerse de esta basura, ¿no? Tanto que, bueno, no sigo con la cita, Claro, pero Leonia, la basura de Leonia se tira hacia las afueras hasta llegar a presionar las otras ciudades alrededor. claro. Sí, sí, es como esa tapa que yo les decía que parece una nube, pero a mí me hacía pensar en un mar, ¿no es cierto? Pero también en como una especie de esas cosas que venden hoy para los chicos, que es como una cosa amorfa, que puede tomar cualquier forma, ¿no es cierto? Y que eh, sí, está también en el pensamiento de la sociedad líquida, ¿no es cierto? O sea, esa cosa amorfa, esa cosa que no tiene manera de ser contenida, que no tiene fronteras y que al mismo tiempo se expande como una mancha, ¿no? Como Exacto. una mancha que nos va tapando, que nos va sometiendo, que nos va comiendo también, ¿no? Creo que él, a pesar de que ya hace 15, 23, 40 y tantos años, ¿no es cierto?, de su muerte, casi 40 años, ¿no? El 25, se cumplirían 40 años de su muerte. Tenía una cabeza tan lúcida que realmente podía anticipar cuáles podían ser las consecuencias que se estaban ya preparando, ¿no? En ese momento. Y con esa capacidad que, por supuesto, él tenía porque era un hombre que supo dominar la palabra y supo darle la densidad justa, ¿no? A la palabra para hablar de lo que la palabra puede decir y debe decir, hizo una especie de síntesis en la totalidad de las ciudades posibles. Bueno, nos dio un modelo, ¿no?, de recurrencia, y en cada una está lo que fue, lo que fuimos y lo que seremos, ¿no? Esa ciudad estaba ya planteando el futuro, de un presente que ya era futuro, como él mismo dice, ¿no? La verdad que, y lo dice de tal manera que uno, bueno, tiene que hacer esfuerzo para meterse y analizar con él todo lo que dice, porque parece que fuera tan liviano, tan lúdico, que parece que realmente no impactara en nuestra vida, y sin embargo hay una filosofía y una profundidad de pensamiento enorme. Bueno, ¿Alguien allí había hecho alguna... Paula Busquet está levantando la mano. Sí, Paula, tenés que darle vos el... Perdón, no levanté la mano. Ah, veía una mano acá. No sé en el chat si hay alguna pregunta. ahí lo estoy leyendo. Acá pregunta David Gabriel Fernández, ¿qué relación se puede establecer con Carpentier? Bueno, yo no soy especialista en Carpentier, pero bueno, he leído los escritores del realismo mágico. Creo que puede haber algún hilo que enlace
a Carpentier y a algunos escritores, no sé si, no todos, ¿no es cierto?, del realismo mágico, o por lo menos del boom latinoamericano, porque Calvino toca, ¿no es cierto?, esas dos posibilidades que son la de generar una literatura que tiene un profundo componente mítico y al mismo tiempo jugar a las posibilidades combinatorias, ¿no?, del relato. Me parece que Carpentier está muy pegado a lo que es los mitos precolombinos, ¿no? Por lo que recuerdo, repito, hace muchos años que no leo Carpentier, pero creo que podemos encontrar un paralelo en el modo como Calvino recupera los mitos pre-europeos, ¿no es cierto? Y en este caso el mito de la luna, para poder explicar jugando con la figura de la luna una cantidad enorme de transformaciones y al mismo tiempo de regulaciones que todavía perviven y que todavía nos identifican. Hay un trabajo de identificación muy importante y creo que en Carpentier también pasa lo mismo, ¿no? Hay un texto de Calvino que yo no mencioné, pero que es un texto que generalmente no lo mencionan y te aconsejo que lo leas, Sotto il sole giaguaro, que es un conjunto de relatos que él escribe después de haber visitado México y en donde... y también hay unas conferencias que él no llega a publicar, pero que pueden ser recuperadas en algunos volúmenes de ensayo, él creo que las había llamado conferencias imposibles o una cosa así, y hay una que yo leí muy interesante donde primero Moctezuma y Cortés dialogan y plantean las diferencias de miradas, ¿no?, sobre el mundo, sobre lo que es la conquista, el poder, la relación, etc. Y después él dialoga con Moctezuma, el mismo Calvino elabora un diálogo menipeico con Moctezuma, y es interesante la contraposición de la mirada del europeo y la mirada de aquel, digamos, representante del mundo precolombino como es Moctezuma, pero que aparenta tener más sabiduría que los evolucionados europeos, ¿no? Es lo que creo que Calvino trata de mostrar. Bueno, si no hay otras intervenciones, quizá podemos cerrar Bueno, la charla de muchas hoy gracias, Marco. y cerrar también estos 2 días de Settimana de la Lengua Italiana en el mundo, hasta el año que viene. Y Gracias, Julio, por la asistencia. gracias a ustedes y gracias por participar. Y lean Calvino porque es realmente un disfrute. Aún los textos, que son los que nosotros trabajamos, porque nos interesa más la parte más innovadora, ¿no es cierto?, o más experimental, ¿no?, de Calvino, como Si una notte d'inverno un viaggiatore, o el mismo texto de La lechita invisible, etcétera, pero realmente uno se siente mejor después de leer a Calvino, se siente más rico, más enriquecido. Bueno, Perfecto. muchas gracias por haber Bueno, muchas participado. gracias.